Kuroto era un perdedor deprimido y solitario que se sobrecargaba tanto de trabajo que estaba a punto de morir en el sofá. Sin embargo, su vida cambió cuando la peculiar diosa Zorro decidió mimarlo, ofreciéndole su cuerpo y haciendo cualquier cosa para hacerlo sentir feliz. Todo comenzó una tarde cuando Kuroto tuvo que quedarse horas extras para encargarse de un trabajo que ni siquiera era suyo, pues era un pusilánime sin carácter. Mientras trabajaba, no tenía idea de que emitía un aura oscura debido a su ira y estrés acumulados. Esta aura atrajo la atención de 3 zorros semidioses, uno de los cuales se ofreció a cuidarlo. Después de que Kuroto terminó su indeseado trabajo, se dirigió a casa, y al llegar a su apartamento se sorprendió al encontrar a la zorra cocinando. Inicialmente asumió que había entrado en la casa equivocada, pero tras verificar y ver que estaba en el lugar correcto, abrió la puerta de nuevo para confirmar que no estaba alucinando. La chica le dio la bienvenida con una amable sonrisa, pero Kuroto solo podía pensar en cómo tenerla sola en su casa le garantizaría una habitación permanente en prisión. Inmediatamente la echó y trató de engañarse a sí mismo creyendo que nada había pasado. Sin embargo, cuando ella casualmente atravesó la puerta como un fantasma, él gritó, dándose cuenta finalmente de que Ser Dilulu no era el Soliulu. Ignorando su asombro y centrándose en su aura oscura, la chica zorro se ofreció a servirle la comida que había preparado. Justo entonces, de repente, se dio cuenta de que las cosas no estaban bien, así que exigió saber quién era ella y por qué estaba en su casa. En lugar de responder, ella comenzó a llorar y lo hizo sentir culpable para que la dejara quedarse, diciendo que tiraría la comida si él no iba a comerla. Poco después, tras Kuroto devorar la comida y desaparecer la oscuridad que había acumulado esa noche, finalmente recordó que estaba con una extraña. Volvió a preguntar quién era, y ella respondió que era una zorra semidiosa de 800 años llamada Senko, que había venido a cumplir su sueño de ser una sugar mommy. A Kuroto le costaba creer que alguien quisiera a un perdedor con una cara como la suya. Así que cuestionó sus motivos y ella le dijo que simplemente se dejara llevar. Luego le sirvió té y, mientras guardaba los platos, él se encontró recordando su pasado con su abuela. Cuando Senko regresó, su cola esponjosa captó su atención. Así que preguntó si podía tocarla, sorprendiéndola, ya que no creía que él fuera tan culto. Finalmente accedió a su petición, y después de tomarse su tiempo para admirarla, Kuroto agarró la cola de Senko y comenzó a jugar con ella, sin darse cuenta de que estaba afinándole el motor. Para cuando terminó, la oscuridad restante se había retirado y él se sentía mucho más ligero que antes. Luego se disculpó por haberla manoseado y expresó su decepción por no poder pagarle por haber venido a cuidarlo. Senko le aseguró que no tenía que pagarle, pues ella había hecho todo por su propia voluntad. Además, dijo que todo lo que tenía que hacer era disfrutar de ser mimado, y le pidió que apoyara su cabeza en su regazo para que ella pudiera acariciarlo. Mientras yacía en su regazo y ella le acariciaba el cabello, Kuroto se quedó dormido y soñó con su pasado, donde había ido al templo con su abuela y se había perdido. Alguien lo había ayudado a encontrar el camino de regreso con su abuela, pero no vio su rostro, solo su silueta. Justo entonces se despertó sobresaltado y comenzó a disculparse por haberse quedado dormido, pero se detuvo cuando sus orejas se movieron y le recordaron su sueño. Antes de que pudiera reflexionar sobre ello, Senko comentó sobre su mejorado cutis, así que le dio las gracias y pidió tocar su cola de nuevo. A la mañana siguiente, al despertar, no vio a Senko en la habitación y asumió que los eventos de la noche anterior habían sido un sueño. Sin embargo, cuando flotó hacia él y lo despertó por completo, se dio cuenta de que todo era real. Más tarde, mientras se vestía para el trabajo, Senko lo notó bostezar y expresó su preocupación por su falta de sueño adecuado. Kuroto le aseguró que no era su primera vez y trató de caminar hacia la puerta, pero accidentalmente chocó con el bote de basura, lo que llevó a Senko a sugerirle que se quedara en casa. Kuroto se negó porque estaba en su arco de la pobreza, así que ella se ofreció a prepararle el desayuno para aumentar su energía. Él le dijo que no se molestara, ya que llegaba tarde, y luego salió corriendo, dejándola preocupada. Sin embargo, se recuperó rápidamente, ya que la idea de colgar sus mantas al sol para ayudarlo a dormir mejor por la noche, de repente, le vino a la mente. Después de eso, se dedicó a hacer las tareas y limpiar la casa de arriba abajo, dejándola reluciente antes de preparar la cena. Más tarde, cuando Kuroto arrastró su cuerpo y alma cansados de vuelta a casa, fue recibido por Senko, quien le sirvió la cena de inmediato. Después de comer, se bañó y regresó a la habitación para disculparse con Senko por dejarla limpiar su casa hecha un desastre. Admitió que se sentía mal por permitirle mimarlo, pero ella le recordó que era algo que ella quería hacer. Justo cuando se ofreció a frotarle la espalda la próxima vez que se bañara, notó que él se tocaba la oreja y preguntó si le había entrado agua. Kuroto explicó que su jefe lo había regañado ese día, por lo que sus pobres tímpanos aún se estaban recuperando. Luego buscó los hisopos de algodón para limpiarlos, pero Senko usó sus poderes para quitárselos y le dijo que ella misma le limpiaría los oídos, pero él se negó. Ella intentó convencerlo de que aceptara contándole cómo sus habilidades para limpiar oídos eran tan buenas que los señores solían acudir a ella en secreto, pero él seguía negándose. Al ver esto, Senko propuso un trato. Él la dejó limpiarle los oídos y a cambio ella le permitiría tocar sus orejas. El degenerado aceptó el trato y mientras ella le limpiaba los oídos, él se sintió como en el cielo. Así que se quedó dormido y soñó con una versión más joven de sí mismo, con una versión más joven de Senko.
La Senko más joven se había quejado de que él no la dejaba mimarlo, pero él se rió y le acarició la cabeza, diciendo que su presencia era todo lo que necesitaba. Justo entonces se despertó y, después de disculparse por quedarse dormido, le preguntó a Senko si se habían conocido antes debido a su sueño. Senko respondió que no lo sabría porque había estado viva tanto tiempo que no podía recordar los rostros de todos los humanos con los que había interactuado en el pasado. Kuroto aceptó su explicación y luego, emocionado, le recordó su trato, el cual Senko no estaba muy entusiasmada en cumplir. No obstante, permitió que el señor de los pervertidos se divirtiera y al instante se arrepintió cuando él se dejó llevar tanto que metió sus dedos más profundamente. Senko gritó y le hizo sentir su ira dándole una palmada con la ayuda de Thor, así que se puso a 4 patas y se disculpó por su mala conducta. Después de aceptar su disculpa, Senko le indicó que se fuera a la cama, pero Kuroto señaló que aún era temprano para eso. Senko argumentó que necesitaba 8 horas de sueño para funcionar correctamente, pero Kuroto la sorprendió diciendo que normalmente dormía 4 horas. Aún así, ella se negó a ceder en su campaña de sueño y explicó que si él no descansaba lo suficiente, su cuerpo se deterioraría. Incluso usó los patrones de sueño de los semidioses como ejemplo. Pero Kuroto señaló que, como inmortales, podían permitirse dormir como muertos y no tener preocupaciones. Además, le dijo que sufría de insomnio, así que no había forma de que se durmiera. Pero Senko le aseguró que sí lo haría al revelar que había puesto su manta al sol. Kuroto se iluminó al escuchar esto e inmediatamente saltó a su cama, disfrutando la sensación de la manta abrazada por el sol. Le dio las gracias a Senko por haberla puesto y ella le dijo que no había de qué antes de decir que ella también se retiraría por la noche. Al momento siguiente comenzó a quitarse la ropa, así que, como el caballero que había olvidado que era, se dio la vuelta para darle algo de privacidad. Cuando terminó y se acurrucó como un gato, él apagó las luces y se metió en la cama, aunque lo que quería hacer era ser un bandido de abrazos y jugar con su cola. Unos segundos después, sus ojos se abrieron de golpe al darse cuenta de que estaba haciendo que una diosa durmiera en el suelo como una mascota. Con cautela, llamó a Senko para preguntarle si quería cambiar de lugar, pero se sorprendió cuando ella respondió con sus luces nocturnas personalizadas flotando alrededor. Senko explicó que las llamas se llamaban fuego de zorro y le preguntó si tenía problemas para dormir. Kuroto respondió que le preocupaba dejarla dormir en el suelo, así que ella saltó a la cama con él y lo abrazó, ya que asumió que él quería que durmieran juntos. Esto solo puso a Kuroto aún más alerta, pero Senko lo convenció de que no tenía nada de qué preocuparse, ya que ella era una adulta que consentía. Mientras ella se quedaba dormida, él comenzó a examinar sus rasgos como un pervertido y se encontró lentamente levantándose como una bandera, así que rápidamente desvió la mirada. Sin embargo, Senko notó esto y le acercó la cabeza a su pecho antes de dejar caer su cola sobre su cabeza para distraerlo del hecho de que ella estaba construida como una mesa. A la mañana siguiente, Kuroto se despertó sintiéndose renovado ante una mesa llena de comida. Sin embargo, estaba un poco avergonzado de haber dejado que Senko lo abrazara como a un bebé y quería irse a la oficina de inmediato. Desafortunadamente, Senko estaba en modo mamá y se negó a dejarlo ir sin desayunar, así que no tuvo más remedio que quedarse a comer. Después de su comida, se vistió para el trabajo y ella le acarició la cabeza, deseándole un buen día en el trabajo. Kuroto se sintió feliz por esto, así que se fue al trabajo con una sonrisa en el rostro mientras se despedían. Sin que ellos lo supieran, sus ruidosos saludos habían atraído a su vecina, y ella no estaba muy contenta de ser molestada tan temprano por la mañana. Días después era el día libre de Kuroto, así que le enseñó a Senko a jugar videojuegos, ya que la diosa era la manifestación física de la vieja escuela. Senko perdió el juego, y mientras lamentaba este hecho, el pervertido Kuroto le recordó que había accedido a dejarlo acariciarle el pelaje si perdía. Senko no quería esto e intentó evitarlo, así que él comenzó a perseguirla por el apartamento y no escuchó que su vecina, Koenji, estaba tocando el timbre. La chica pronto pasó a golpear la puerta ruidosamente, ya que se estaba impacientando, pero los dos dentro aún no la escuchaban porque Kuroto estaba siendo un merodeador degenerado. Justo cuando acorraló a Senko, la vecina impaciente abrió la puerta de golpe y les gritó que se callaran. Sin embargo, cuando los vio, cerró rápidamente la puerta e intentó llamar a la policía para que se llevaran al señor Lurcherlot. Inmediatamente, Kuroto salió corriendo para explicar que no era un pervertido versado en el arte de tocar frutas inmaduras, y Senko lo respaldó, diciendo que era una adulta aunque no lo pareciera. Esto ayudó a cambiar la impresión de Koenji sobre Kuroto, pero ella seguía sospechando de él, lo que hizo que Kuroto se sintiera incómodo. Así que Senko le dijo que ella se encargaría de la situación. Para su sorpresa, su forma de manejar las cosas fue invitar a Koenji a almorzar, y la chica aceptó la oferta porque tenía hambre. Unos momentos después, Koenji estaba sentada a su mesa, comiendo felizmente a su antojo, y les dijo que era la primera comida adecuada que había tenido en 2 días. Sorprendido, Kuroto preguntó por qué era así que ella se presentó formalmente, explicando que era una estudiante que trabajaba desde casa para ganar dinero. Senko quedó impresionada por la chica independiente sentada frente a ella, y Koenji se disculpó por haber irrumpido antes y haberse hecho una idea equivocada de ellos. Luego preguntó cuál era la naturaleza de su relación, lo que hizo que Kuroto se quedara paralizado de miedo, pero Senko respondió que era su esposa y madre.
Sorprendentemente, Koenji fue ingenua al creer la mentira y aceptó fácilmente la respuesta de Senko sin cuestionar lo extraño que era, ya que estaba demasiado ocupada atiborrándose de comida. Cuando terminó de comer, le dio las gracias a Senko por la comida de 5 estrellas, y Senko prometió darle más siempre que tuvieran extra, siempre y cuando ella fingiera no escuchar todos los ruidos extraños que venían de su apartamento. Koenji aceptó felizmente el trato, ya que nadie en su sano juicio rechazaría comida gratis. Y cuando comenzó a alargar a Senko, la zorra empezó a mover su cola y sus orejas. Esto pareció captar la atención de Koenji, y por primera vez desde que conoció a Senko, ella habló de ellos. Sin embargo, asumió que Senko estaba haciendo cosplay de un personaje llamado Lidl Yoko. Kuroto se sintió aliviado al escuchar esto y rápidamente cubrió la boca de Senko antes de que dijera algo para corregir la suposición de Koenji. Le dijo a Koenji que Senko era fan de Lidl Yoko, lo que la emocionó mucho, ya que ella era una gran fan de Lidl Yoko. Luego le rogó a Senko que hiciera la pose y dijera la frase característica, lo cual hizo a pesar de estar confundida. Koenji luego preguntó cómo hacía para mover sus orejas y su cola, y Senko le dijo que eran partes de su cuerpo, así que no era un problema moverlas. De nuevo, la otaku empedernida tuvo otra suposición errónea, ya que creyó que Senko solo intentaba mantenerse en el personaje y elogió su dedicación a su papel. Senko intentó explicar que no entendía de qué estaba hablando, pero Kuroto la interrumpió y estuvo de acuerdo con lo que dijo Koenji. Después de que ella se fue, Senko le dijo a Kuroto que Koenji era otra persona a la que deseaba cuidar, ya que ese edificio era el hogar de gatos callejeros en forma humana. Por otro lado, Kuroto se sintió aliviado de que hubieran logrado engañar a Koenji, pero dijo que necesitaban inventar una mejor mentira para explicar su relación y sugirió que dijeran que ella era su sobrina. Esto llevó a Senko a preguntar en tono de broma si decir que era su mamá hacía que su mente culta divagara hacia lugares peligrosos. Kuroto simplemente respondió que no quería que otros cuestionaran su moralidad, y le dijo que tenían que ver a Little Yoko para mantener su mentira. Después de ver el episodio más reciente, Senko se enganchó al anime, así que Kuroto compró los episodios anteriores y le permitió verlos sin parar a su antojo. Cuando terminó, decidió preparar la cena, pero se dio cuenta de que se habían quedado sin comida, así que le dijo a Kuroto que iba de compras. Él se ofreció a ir en su lugar, pero ella se negó e insistió en ir sola, así que él decidió acompañarla. Antes de salir de casa, le puso un sombrero en la cabeza para ocultar sus orejas y le echó un abrigo sobre los hombros para cubrir su cola. Así no tendrían que explicar a todos los que conocieran por qué las tenía. Cuando llegaron al supermercado, Senko se deshizo en elogios sobre lo conveniente que era el mundo moderno, y luego comenzó a elegir las cosas que necesitaba. Cuando Kuroto intentó ayudarla a elegir las verduras, ella lo detuvo, diciendo que lo haría ella, ya que era una deidad de la agricultura. Se jactó de cómo fue responsable de 100 años de buenas cosechas y dijo que podía elegir buenas verduras dormida. Esto le recordó a Kuroto que, junto a ella, él no era más que un novato despistado, así que decidió dar un paso atrás y permitirle hacer todo el trabajo. Sin embargo, cuando la vio esforzarse por alcanzar un estante superior, intentó ayudar, pero ella no lo dejó y flotó para agarrar lo que necesitaba. Kuroto la regañó por usar sus poderes en público, pero Senko le dijo que dejara de actuar como un viejo aburrido y que viviera un poco. Justo entonces, una niña que había presenciado lo que hizo llamó la atención de su madre hacia Senko, pero su madre lo ignoró, diciendo que tenía una imaginación desbordante. Aliviado, Kuroto se dio cuenta de que se había preocupado por nada, porque Senko estaba completamente tranquila con todo. Cuando ella mencionó que los supermercados eran interesantes, él le dijo que la había tomado por el tipo de persona que preferiría ir al mercado de agricultores en su lugar. Senko respondió que normalmente se sentía culpable cuando iba a los mercados porque a la gente le gustaba darle cosas gratis, ya que siempre asumían que era una niña haciendo recados. De camino a casa más tarde, Senko le dio las gracias a Kuroto por acompañarla, pero le dijo que no siempre tenía que ir con ella, ya que había demostrado que podía manejar las cosas sola. Aún así, él insistió en que la acompañaría cada vez que estuviera menos ocupado, así que ella dijo que el hecho de ir de compras con ella lo hacía feliz. Al escuchar esto, Kuroto se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que había disfrutado de ir de compras, y eso lo hacía feliz. Días después, cuando Kuroto regresó del trabajo, goteaba un aura negativa y parecía que estaba a punto de desmayarse. Senko se sorprendió al ver esta versión zombificada de él, pero le dijo que no se preocupara, ya que haría todo para que se sintiera mejor. Cuando ella mencionó que al día siguiente era domingo y su día libre, Kuroto reveló que tenía que estar en el trabajo muy temprano, ya que era un esclavo corporativo certificado. Después de prepararse para dormir, Kuroto buscó su teléfono para poner la alarma, pero Senko protestó. Ella dijo que no necesitaba un dispositivo ruidoso y molesto para despertarlo cuando la tenía a ella cerca, pero Kuroto se mostró escéptico, así que ella tuvo que convencerlo de que le diera una oportunidad. Al no ver ningún daño en hacerlo, él accedió a emplear sus servicios como despertador, e inmediatamente se desmayó de agotamiento. Senko luego apagó las luces y se unió a él en la cama, colocando su cola a su lado para que él pudiera acurrucarse con ella y dormir tranquilamente. Cuando el sol salió al día siguiente, Senko se levantó con él, y después de prepararse para comenzar su día, se volvió para despertar a Kuroto. Ella lo sacudió unas cuantas veces, pero él estaba tan somnoliento que se negó a levantarse y pidió unos minutos extra de sueño. Senko de repente se dio cuenta de que, en su estado de somnolencia, él era vulnerable y estaba abierto a sugerencias, así que decidió sacar provecho de la situación.
Justo entonces, Kuroto abrió los ojos y dijo que tenía que ir a trabajar, pero la astuta zorra le dijo que no tenía que levantarse y lo engañó para que durmiera un poco más, dejándolo abrazar su cola mientras ella volvía a la cama con él. Horas después, cuando Kuroto despertó, se dio cuenta de que se había quedado dormido, y se preguntó por qué Senko no lo había despertado como acordaron. Sin embargo, su mente se inundó de repente con recuerdos de esa mañana, haciéndole darse cuenta de que él era el arquitecto de su retraso. Avergonzado, le suplicó que olvidara los eventos de esa mañana, pero Senko se negó, diciendo que debería actuar así más a menudo. Kuroto respondió que no podía permitirse hacer eso porque obstaculizaría su trabajo y lo convertiría en un simp más grande. Así que ella le aconsejó que se tomara las cosas con calma. Luego intentó poner su alarma para el día siguiente, pero ella le quitó el teléfono y le aseguró que ella misma lo despertaría. Así que él accedió con la condición de que ella lo dejara jugar con su cola de nuevo. Poco después, Kuroto entró en la cocina para encontrar a Senko usando su fuego de zorro para preparar la cena. Él preguntó por qué, y ella respondió que le era más fácil controlar las llamas, así que lo prefería al fogón. Curioso, señaló que a menudo usaba sus llamas como luz nocturna y preguntó si no era peligroso, ya que solía estar medio dormida. Senko le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse porque era una maestra del fuego certificada que había estado usando sus llamas durante más de 800 años y contando. Desafortunadamente, con el gran avance de la tecnología moderna, ella solo podía usar sus llamas para cocinar sus comidas, pues era la única forma de seguir practicando y mantener encendida su llama de amor. Kuroto luego dijo que era algo muy bueno, ya que significaba que no tendría que pagar el gas de nuevo en el futuro previsible. Al día siguiente, mientras Kuroto se preparaba para ir al trabajo, llovió muchísimo y no le apetecía mucho ir a trabajar bajo la lluvia. Le preguntó a Senko si podía hacer que la lluvia parara con sus poderes, y ella le respondió que sí, que podía. Pero justo cuando estaba a punto de demostrar que su segundo nombre era Tormenta, Kuroto le dijo que no se molestara. Dijo que solo estaba bromeando y le indicó que usara el aire acondicionado si el apartamento se ponía demasiado húmedo para ella. Él ya le había enseñado cómo operarlo antes, pero la vieja zorra puso una mueca pues aún no se acostumbraba a la idea de las máquinas. Kuroto la molestó por esto, diciendo que actuaba según su edad, pero ella le dijo que no le restregara su estatus de museo en la cara. Después de que él se fue, se aventuró por la casa para comenzar su propio estudio de máquina 101 y empezó encendiendo el aire acondicionado. Se sintió muy complacida con la facilidad con la que lo había logrado y se permitió disfrutar del aire fresco antes de sacar el manual para aprender más sobre su funcionamiento. Luego decidió usar la aspiradora y recordó cómo encenderla por la memoria que tenía de ver a Kuroto usarla en el pasado. Desafortunadamente la encendió al máximo y se asustó muchísimo por lo ruidosa que era, antes de ir a esconderse bajo sus mantas. Desde allí golpeó la máquina con su plumero, rogándole que se detuviera hasta que finalmente la apagó y decidió limpiar a la antigua usanza. Sin embargo, no pudo evitar sentir que Kuroto se sentiría decepcionado de ella por haber perdido contra una máquina. Así que decidió probar con otra. La afortunada ganadora fue la lavadora, y después de seguir los pasos del manual, logró hacerla funcionar. Sin embargo, una vez que concluyó su trabajo, decidió que la ropa no estaba lo suficientemente limpia y la volvió a lavar usando sus propias manos. Después de tender la ropa para que se secara, fue a preparar la cena y decidió usar la estufa, la cual descubrió que no era tan mala. También utilizó la olla arrocera y luego decidió prepararse un batido especial, ya que tenía algo de tiempo libre. Cuando terminó, entró en la habitación y sintió un escalofrío, así que intentó apagar el aire acondicionado, pero por error tomó el control remoto del televisor y lo encendió en su lugar. Sorprendida, intentó apagarlo, pero accidentalmente subió el volumen y luego se sobresaltó por el sonido que hacía la olla arrocera. Pronto se sintió abrumada por todos los sonidos y, en su estado de pánico, encendió el ventilador. Para empeorar las cosas, la aspiradora se encendió de repente y la pobre Senko se encontró en una situación verdaderamente aterradora. Quan Ji, por casualidad, escuchó la conmoción, pero antes de que pudiera salir a ayudar, el disyuntor se disparó y todo en la casa de Kuroto quedó en silencio, así que ella se quedó atrás. Cuando Kuroto regresó horas después, la casa estaba oscura y una Senko, aún asustada, estaba sentada en la habitación, inmóvil. Ella le explicó lo que había sucedido, así que él supuso que era el disyuntor, y después de volver a encenderlo, revisó el contenido de la nevera. Afortunadamente, aún estaban bien, pero Senko decidió usar la carne y el tofu frito para evitar que se echaran a perder. Luego se disculpó por causar problemas, pero Kuroto le aseguró que no había hecho nada malo, y dijo que llegar a casa y ver su cara sonriente era la mejor parte de su día. Luego jugó con su cola por un rato antes de que fueran a revisar el arroz y vieron que no se había cocinado, así que Senko decidió convertirlo en una papilla. Sin que ellos lo supieran, estaban siendo observados por Sora y Shiro, las otras semidiosas zorras, y Shiro declaró que iría a mimar a Kuroto ella misma, porque Senko parecía estar holgazaneando. Días después, cuando un emocionado Kuroto regresó a casa, se sorprendió al ver a Shiro y se preguntó si los dioses del argumento pretendían poner a prueba su nivel de autocontrol. Shiro luego se presentó a él y Senko se disculpó por no haber echado a la semidiosa antes de que él regresara a casa.
Él le aseguró que no era un problema, siempre y cuando a Shiro no le importara estar en su pequeño y apretado apartamento. Mientras se sentaban a comer, no pudo evitar admirar sus colas y emocionarse. Sintiendo su intensa mirada, Shiro tomó la palabra. Pero Kuroto juró que era más una mirada fascinada que una lasciva, porque le gustaba el color de su cola. Esto impulsó a Shiro a presumir que no era su culpa, que era demasiado atractiva para manejar, y añadió que su cola blanca era prueba de que era de pura sangre. Después de terminar su comida, Kuroto agradeció a Senko por la cena, pero a Shiro no le gustó que la ignoraran, así que se insertó en la conversación. Dijo que Senko era la Gordon Ramsay de las semidiosas y podía hacer cualquier cosa con tofu frito. Asombrado, Kuroto dijo que no sabía que a los zorros les gustara el tofu, así que le explicaron que tuvieron que cambiar su dieta porque los humanos empezaron a traer tofu frito como ofrendas en lugar de tempura de ratón. Se acostumbraron tanto que les resultaba extraño no tenerlo en su comida diaria. En ese momento, Senko se dio cuenta de que Shideon intencionalmente forzó a Kuroto a volverse adicto al tofu, así que comenzó a disculparse. Él le aseguró que no le importaba porque todo lo que ella preparaba estaba para chuparse los dedos, y se sentiría extraño si dejaba de alimentarlo con tofu frito. Verlos coquetear así hizo que Shiro se sintiera como una tercera rueda no deseada. Así que intentó llamar la atención de Kuroto, pero Senko le dijo que era hora de irse, ya que había terminado de comer. Shiro respondió que en realidad había pasado a ver a Kuroto y a Natsenko, lo cual los sorprendió a ambos. Ella tomó la barbilla de Kuroto y le dijo que le gustaba hacer felices a quienes la servían, así que quería darle un premio. Inmediatamente, el idiota hambriento de trama se emocionó pensando en qué tipo de recompensa obtendría, pero ella lo decepcionó al decir que podía acariciarle la cabeza. Él preguntó si no se enojaría y lo golpearía con un rayo, refiriéndose a lo que Senko le hizo, y Shiro le aseguró que no lo haría, así que él procedió a acariciarle la cabeza. Mientras la acariciaba, recordó otras cosas que había acariciado y se puso rojo. Pronto, Senko se acercó y pidió ser incluida en la diversión, así que su emoción se fue al infinito y más allá, porque tener dos diosas esponjosas arrodilladas frente a él era su sueño degenerado cultural hecho realidad. Solo volvió a la tierra por el sonido de la risa de Shiro, y ella le informó que le gustaría añadir algo más a su recompensa. Senko intentó detenerla, pero Shiro le dijo que no se metiera en sus asuntos, afirmando que lo hacía porque Senko no estaba satisfaciendo a Kuroto lo suficiente. Kuroto defendió a Senko y dijo que ella había hecho más que suficiente para cuidarlo, pero Shiro no le creyó. Dijo que podía ver que él quería más y luego usó sus poderes para obligarlo a decir lo que deseaba de ella. Para su horror, el monstruo controlado mentalmente dijo que quería tocar su cola y Shiro se asustó. Intentó convencerlo de que no se acercara, pero él seguía bajo la influencia de su hechizo y continuó yendo hacia ella como un zombi sin mente. Así que ella atravesó la pared cuando Senko se negó a ayudarla. Al otro lado asustó a Koji, quien estaba estresada por su manga, pero eso no impidió que asumiera que Shiro era su gato imaginario, Tama. Cuando agarró la cara de la diosa y la llamó Tama, Shiro preguntó si sus gafas eran un adorno y luego salió del apartamento. Al ver esto, Kowenji decidió dar por terminado el día y se desplomó en su cama para dormir y ahuyentar sus alucinaciones. De vuelta en el apartamento de Kuroto, él estaba ocupado de mal humor por el hecho de que Shiro no lo dejó acariciarle la cola, así que Senko le ofreció la suya como tributo mientras él jugaba con ella, y secretamente lamentaba la oportunidad que perdió de jugar con la cola de Shiro. Shiro los observó desde afuera y decidió que ya no quería mimar a Kuroto, ya que él era demasiado culto para su gusto. Más tarde esa semana, Senko preparó un baño para Kuroto después de que regresó del trabajo y vino a decirle que fuera a bañarse. Cuando ella se acercó, él le rogó que no inhalara ese olor porque había pasado noches en vela en la oficina y olía peor que el pantano de Shrek. Senko se compadeció de él por haberse sobrecargado de trabajo otra vez y le entregó su toalla para que pudiera ir a bañarse. Mientras él se alejaba, ella notó que su oscuridad había regresado y decidió que necesitaba hacer algo para eliminarla. Mientras él estaba en la bañera, ella se quitó la ropa y entró con una toallita y un cubo para fregarle la espalda, pero él la ahuyentó. Por supuesto, eso no funcionó, ya que ella simplemente atravesó la puerta e insistió en que le permitiera atenderlo. Al ver su determinación, Kuroto accedió con la condición de que ella le permitiera hacer lo mismo por ella. Aunque sus verdaderas intenciones eran de índole más culta, mientras ella le frotaba la espalda, él disfrutó la sensación de sus pequeñas manos en su espalda y le indicó qué partes quería que frotara con más fuerza. Cuando ella terminó y lo enjuagó, intercambiaron lugares y él hizo lo mismo que ella hizo por él. Sin embargo, mientras lo enjuagaba, vio que la cola de ella había perdido su esponjosidad, lo que lo mortificó tanto que su herramienta también perdió potencia. Senko le preguntó si se sentía bien, pero él no pudo expresar su decepción con palabras, y simplemente se metió en la bañera con ella. Mientras estaban sentados allí disfrutando de su baño, Kuroto le dijo que bañarse con ella le hacía sentir como si fueran familia. Senko respondió que ella sería la madre, y él solo se rió antes de salpicarle agua en la cara. Dijo que era un truco que aprendió cuando era niño, y le enseñó a Senko cómo hacerlo también. Cuando terminaron de jugar, Senko admitió que lo había seguido hasta allí porque había tenido miedo de que se ahogara debido a lo cansado que estaba. Ella le acarició la cabeza y le dijo que no se esforzara demasiado, así que él prometió mejorar para asegurarse de que ella nunca más se preocupara. Luego ella prometió llevarlo a visitar la fuente termal mágica secreta que usaban los zorros, y él, emocionado, le dijo que no podía esperar.
Más tarde, después de secarse y sentarse en su cama, se preocupó por el hecho de que la cola de Senko permanecería tan encogida como sus joyas. Sin embargo, cuando ella entró con su cola en su estado original, él se aferró a ella con entusiasmo como un niño, pero a ella no le importó. Durante el fin de semana, Shiro irrumpió de repente en el apartamento de Koji después de confundirlo con el de Kuroto, pero cuando se dio cuenta de su error, se disculpó y se fue. Cuando llegó al lugar de Kuroto, lo encontró acostado en la cama y le preguntó por qué estaba así. Senko respondió que él se lo estaba tomando con calma, ya que era su día libre. La diosa mimada se quejó al escuchar esto, diciendo que había venido hasta allí para jugar con él. Así que Senko le dijo que no era culpa de ellos que ella llegara en un momento inoportuno. Sin embargo, Kuroto el Sim dijo que estaba dispuesto a ceder y propuso que jugaran videojuegos. A diferencia de Senko hace unas semanas, Shiro nunca había oído hablar de videojuegos antes, pero estaba dispuesta a aprender, ya que le gustaban los desafíos. Poco después, Shiro se divertía felizmente mientras jugaba el juego que Kuroto le había configurado. Senko estaba asombrada de lo fácilmente que le cogió el truco, y como era de esperar, Shiro presumió diciendo que no era fácil ser una villana con cerebro. Kuroto luego sacó algunos juegos más y le pidió que eligiera el que quería jugar. Al ver su colección, Senko dijo que no sabía que él era un jugador, y él admitió que, aunque le gustaban los juegos, nunca tuvo la oportunidad de jugarlos debido al trabajo. En ese momento, Shiro seleccionó el juego que quería jugar, y cuando Senko lo vio, le dijo a Shiro que era un juego difícil de superar. Shiro le aseguró que sería pan comido para ella, y después de que Kuroto lo puso, ella lo usó como su respaldo humano. Esta posición sorprendió a Kuroto, pero su salchicha estaba emocionada de tener compañía, así que le acarició la cabeza por si acaso. Mientras Shiro comenzaba a jugar, Senko se fue a preparar bocadillos, y para cuando regresó, Shiro ya había dominado el juego. Ella estaba feliz de recompensarse con los bocadillos que Senko preparó, y mientras Kuroto la veía atiborrarse mientras Senko la mimaba, él sintió su sentido de pertenencia. Para él, era como estar en familia, y sabía que no cambiaría ese sentimiento por nada del mundo. Fueron interrumpidos por Senko, quien le ofreció un poco de té mientras Shiro volvía a jugar su juego. Finalmente, solo quedaba uno Heiyu, y cuando Shiro intentó tomarlo, Senko se negó a permitírselo, ya que se lo engulliría todo como una cerda codiciosa. De repente, una idea le vino a la mente y desafió a Kuroto a un juego por el bocadillo, lo que hizo que Senko la regañara, pero a ella no le importó. A Kuroto tampoco le importó y aceptó el desafío, afirmando que no sería fácil con ella porque era una novata. Sin embargo, cuando comenzaron a jugar, Shiro desató una serie de combos, negándose a darle a Kuroto la oportunidad de contraatacar hasta que ganó el juego. El hombre quedó impactado de haber sido vencido por una principiante, pero mientras ella comía felizmente el bocadillo, Senko lo consoló y reveló que Shiro había hecho trampa. La zorra había usado sus poderes para leer su mente y aprendió qué movimientos quería hacer, así que le fue fácil contrarrestarlos. Kuroto estaba sorprendido, pero no podía enojarse con Shiro, porque la chica se veía tan feliz mientras comía el bocadillo. Senko luego se ofreció a hacer una nueva tanda, así que la codiciosa Shiro desafió a Kuroto a otro juego por ellos, y cuando él perdió, ella se comió todos los bocadillos. Sin embargo, él aún la elogió por ser una jugadora hábil, aunque fuera su primera vez, y ella reveló que siempre usaba movimientos que sabía que él tenía miedo de usar. Teniendo esto en cuenta, él accedió a jugar unos cuantos juegos más y aún así perdió en todos ellos. Así que cuando Shiro terminó de barrer el suelo con él, se levantó para irse. Ella prometió que regresaría otro día para jugar con él de nuevo y estaba a punto de atravesar la pared cuando Senko la detuvo. Le explicó que la pared conducía al apartamento de Koanji, y fue entonces cuando les dijo que antes había confundido su apartamento con el de ellos. Después de que finalmente salió por la puerta principal, Senko sugirió que fueran al apartamento de Koji y se disculparan en nombre de Shiro. Al día siguiente, Senko pasó por el apartamento de Koji con un plato de comida y se disculpó por Shiro por haber irrumpido en su casa 2 veces. Al principio, Koanji no sabía de qué estaba hablando, pero después de recordar a la diosa zorro, se dio cuenta de que no había estado alucinando. Senko luego preguntó si podía entrar, así que Koanji la dejó pasar, y se sorprendió al ver que la chica vivía en una pocilga. Koanji se disculpó por el desorden, pero su estómago gruñó en ese momento, así que Senko le indicó que comiera, prometiendo limpiar el desorden. Koanji no tuvo que pensarlo 2 veces, ya que inmediatamente se sentó en su escritorio para comer la comida que Senko le trajo. Por otro lado, Senko comenzó a limpiar y a clasificar la basura para facilitar el reciclaje. Incluso usó sus poderes para acelerar el proceso, pero Koanji estaba demasiado absorta en su comida como para notar lo que sucedía a sus espaldas. Cuando Senko terminó de limpiar, Koanji le dio las gracias e intentó pensar en una forma de recompensarla por todo lo que había hecho por ella. De repente, una idea le vino a la mente y rebuscó en su armario hasta que encontró el disfraz de sirvienta que estaba buscando. Curiosa, Senko preguntó por qué tenía un disfraz de su talla y Koanji explicó que era un disfraz viejo que compró como material de referencia para su manga. Dijo que ya no lo necesitaba y quería que Senko lo tuviera, pero Senko intentó rechazarlo ya que no le gustaba mucho el cosplay. Para convencerla de que lo aceptara, Koanji le dijo a Senko que a los chicos les encantan esas cosas, así que Senko accedió a ponérselo. Cuando salió del baño, Koanji se convirtió en una paparazzo y le tomó fotos desde todos los ángulos posibles.
Después de terminar, le dijo a Senko que el disfraz era un regalo para agradecerle por cuidarla, así que Senko lo aceptó con gusto. Luego se despidió de Koanji, y tan pronto como salió por la puerta, Koanji lamentó el hecho de no poder arrebatársela a Kuroto. Hablando de Kuroto, él regresó a casa unas horas después, y cuando vio a Senko con su atuendo, cerró rápidamente la puerta. Confundida, Senko fue tras él para preguntarle si odiaba cómo se veía, y él admitió que se había emocionado demasiado al verla así, y tuvo que retirarse para calmar al pequeño Kuroto. Senko se sintió aliviada al escuchar que le gustaba, y le dijo que fue Koanji quien le dio el atuendo. Él preguntó por qué ella tenía algo así por ahí, y ella le contó lo que Koanji dijo sobre usarlo como referencia para su manga. Esto lo puso a pensar y admitió que le gustaría ver a Senko con un atuendo de sirvienta más tradicional. Sin embargo, aún prefería su vestimenta normal, ya que le resultaba más familiar. Esto hizo que su corazón diera un vuelco, pero él lo arruinó al pedirle que le esponjara la cola como de costumbre. Mientras tanto, en el reino de los dioses, Shiro los observaba y no podía superar lo lindo que era el atuendo de sirvienta de Senko. Unos días después de que Kuroto y Senko terminaran de cenar, Kuroto intentó despejar la mesa, pero se detuvo cuando su espalda se acalambró de repente. Cuando la preocupada Senko preguntó por qué su espalda crujía como una puerta vieja, él explicó que se la había lastimado al levantar cosas pesadas en la oficina. Senko se compadeció de él por el dolor, pero dijo que podría haberlo evitado si hubiera ido al gimnasio 1 o 2 veces por semana. Luego se ofreció a darle un masaje con los pies, pero dijo que sería sin el final feliz, lo que lo sorprendió. Él intentó averiguar por qué no usaría sus manos, y ella explicó que era porque creía que él y Mord tenían el mismo tipo de fetiche. Kuroto juró que no era cierto, lo que la hizo recordar cómo él solo se enfocaba en sus orejas y cola, así que ella se quedó helada al darse cuenta de lo equivocada que estaba. Al final, accedió a usar sus manos y lo hizo acostarse boca abajo para poder trabajar bien en su espalda. Kuroto no pudo evitar disfrutar la sensación de sus pequeñas manos en su espalda, e incluso le pidió que aumentara la presión. Senko explicó que sería imposible en su posición actual, así que él accedió a dejarla pisar su espalda para obtener el efecto deseado que buscaba. En el momento en que sus delicados pies tocaron su espalda y ella comenzó a moverse, Kuroto se dio cuenta de que ella era casi tan ligera como una pluma. Además, se encontró disfrutando de sus movimientos tanto como de sus manos, y eso lo llevó al cielo. Cuando Senko terminó, se bajó de su espalda y después de que él le agradeció por hacerlo sentir mejor, ella lo molestó por los sonidos de felicidad que hizo todo el tiempo. Avergonzado, él cambió el enfoque hacia ella ofreciéndole un masaje, el cual ella aceptó con gusto. Cuando él comenzó, notó cómo sus manos cubrían completamente su espalda e intentó no presionar demasiado fuerte. Esto hizo que ella emitiera ruidos de felicidad, así que él se volvió más audaz y se movió hacia su mini arroz pasteles, haciéndola cantar una nota alta que rivalizaba con la de una cantante de ópera soprano. Poco tiempo después, él había terminado su labor y, mientras Senko le expresaba su gratitud por haberla ayudado a liberar toda su tensión acumulada, él no pudo evitar que él aullara con fuerza por los peculiares sonidos que había en una noche de luna llena. Más tarde esa misma noche, en el reino de los dioses, Shiro los observaba con una versión a través de joven de sí mismo y se preguntaba si Kuroto realmente conocía la verdad que ella había preparado. Cuando finalmente se despertó y expresó una gran sorpresa con la cola de él ya estaba completamente despierto. Sin embargo, ella no se detuvo a pensar mucho en ello. Sueño se había sentido tan desayuno para que él pudiera disfrutarlo antes de marcharse a trabajar un poco más tarde. Mientras ella se despedía de él en la puerta, prometiéndole tener su comida favorita lista y esperándolo para cuando regresara a casa, Kanuji salió de su propia casa. La pareja la saludó amablemente y Senko se ofreció de inmediato a ayudarla a sacar la basura. Pero al final lo hicieron juntos, colaborando. Senko entonces se despidió de Kuroto una vez más, y mientras él se alejaba por la calle, Kanji comentó sobre lo cansado que se veía la mayor parte del tiempo, y afirmó que su trabajo debía ser extremadamente agotador y demandante. Senko respondió que en algunos días específicos, él se veía bastante feliz y hablaba con entusiasmo de lo contento que se sentía cuando ella le pisaba la espalda. Esto dejó a Koenji completamente impactada. Horas más tarde, pero Senko no lo notó, ya que estaba muy ocupada. Su compañero Mitaka se apresuró hacia él y le informó que los documentos en los que había estado trabajando arduamente debían ser revisados por completo. Así que le suplicó encarecidamente a Kuroto que le brindara su ayuda. Kuroto accedió sin dudarlo y deseaba que todo el trabajo se rehiciera desde cero. Sin embargo, no logró terminar hasta altas horas de la noche y, lamentablemente, él inmediatamente se preocupó de que alguien pudiera verla. Sin ninguna forma de regresar a casa, decidió volver a la oficina para Shiro entonces se ofreció a ayudarlo a llegar a casa, utilizando sus poderes divinos, encontró inesperadamente de algunos tributos especiales. Unos pocos momentos después, Kuroto salió de una tienda de conveniencia con algunos artículos y se dirigió al santuario donde Shiro lo estaba esperando pacientemente. Primero le entregó un corn dog, el cual ella devoró con gran alegría, y luego le ofreció un helado, pero ella lo comió con tanta rapidez que sufrió un doloroso congelamiento cerebral.
Después de que ella se recuperó completamente, le dijo a Kuroto que ya era hora de que se fueran, y él le preguntó si acaso iban a volar durante todo el trayecto. Shiro respondió que eso sería demasiado cliché, y luego se acercó a Totori antes de estirar su mano para crear un portal mágico en su interior. Una vez que ella desapareció a través del portal, Kuroto la siguió rápidamente y quedó completamente asombrado por lo que vio al otro lado. Él preguntó dónde se encontraban y ella le explicó al momento que simplemente había creado un atajo a través de las puertas, lo que lo hizo maravillarse aún más y había pasado por todo eso de una habilidad. Y él respondió que era simplemente porque ella sentía una profunda lástima por su miserable existencia. Él se dio cuenta de a quién se estaba refiriendo y Ella le preguntó qué haría si resultaba que Senko solo estaba con él porque se parecía mucho a su ancestro. Su respuesta fue una espiral depresiva el sueño que había tenido y que se sentía completamente indigno de la atención y el cariño de Senko. Sin embargo, él estuvo de acuerdo en que si eso hacía feliz a Senko, a él no le importaría en absoluto. Escucharlo hablar con tanta sinceridad sobre la felicidad de Senko hizo que Shiro recordara las muchas veces que los había visto juntos, así que decidió dejar el tema. Luego le dijo que si él hubiera dicho algo estúpido o egoísta, ella lo habría abandonado en las montañas para que reflexionara sobre su vida. Kuroto no se sorprendió en absoluto por esto, ya que sabía perfectamente que ella no era el tipo de persona que admitía sus emociones, así que cuando ella dijo que lo dejaría al cuidado de Senko, él afirmó que ella era una persona muy amable. Habló de cómo ella a menudo venía a pasar el rato con él y cómo se había ofrecido a enviarlo a casa, sabiendo que Senko se pondría muy triste si él no estaba en casa. Shiro no pudo soportar ser etiquetada como una persona blanda o sentimental, así que tan pronto como llegaron al portal de salida, ella lo echó sin contemplaciones. Ella dijo que había estado muy preocupada de que él no regresara. Así que más tarde, sinceramente, él llegó a agarró la cola, tal como siempre hacía. Después de que la soltó, ella lo olfateó con curiosidad y dijo que olía a otro zorro antes de preguntarle qué le había sucedido a su chaqueta. Kuroto explicó que se había encontrado con Shiro y le había permitido usar la chaqueta, pero que se había olvidado por completo de recuperarla. Senko fingió llorar para hacerlo sentir culpable por haber pasado tiempo a solas con Shiro y dijo que había comido toda la comida sola porque no creía que él fuera a regresar. Kuroto expresó su decepción por no haber tenido la oportunidad de disfrutar de la comida, pero ella se rió y admitió que solo estaba bromeando con él, lo que lo hizo suspirar de alivio. Aproximadamente una semana después, Kuroto expresó su inmensa alegría de que finalmente fuera verano y de que él tuviera tiempo libre para descansar. Pero cuando Senko le preguntó cuánto duraban sus vacaciones, él le informó con tristeza que era solo por un día. Esto los desanimó a ambos, ya que Senko había querido que salieran y visitaran algunos lugares interesantes, pero eso ya no podría suceder en absoluto. Kuroto le dijo que no se preocupara en absoluto, ya que simplemente podían pasar el día en casa como de costumbre. Pero en ese preciso momento, Shiro atravesó la pared y les dijo que se prepararan, ya que ella tenía el día perfecto completamente planeado. Usando sus puertas de portal, los llevó a todos, incluyendo a Koenji, a una hermosa playa para pasar el día bajo el sol. Koenji estaba muy emocionada de estar allí, a pesar de que no tenía ningún recuerdo de cómo habían llegado, ya que la habían movido mientras ella estaba durmiendo profundamente. Senko le susurró a Shiro que debía ser mucho más cuidadosa con Koenji, pero la zorra blanca ignoró sus advertencias, diciendo que tener más gente alrededor era mucho más divertido y agradable. También dijo que lo había hecho para poder compartir la fantástica vista con ellos, y de paso lucir su cuerpo tonificado en su traje de baño. Koenji entonces comenzó a tomarle fotos sin parar, como si ella estuviera modelando la nueva exclusiva colección de verano de Victoria's Secret. Y cuando ya había tomado suficientes fotos, Shiro le dijo emocionada que era el momento perfecto para que se mojaran. Se dirigió a Koenji como Yasuko, lo que confundió tanto a Senko como a Kuroto. Así que Koenji explicó que Yasuko era en realidad su seudónimo de escritora. Después de eso, ambas chicas se metieron al agua para jugar y divertirse, mientras Senko y Kuroto se sentaban tranquilamente bajo la sombrilla, observándolas. Kuroto comentó lo cercanas que parecían Koenji y Shiro, así que Senko reveló que habían estado pasando mucho tiempo juntas últimamente. Ella entonces le ofreció un poco de sandía fresca, y mientras la disfrutaban, Kuroto le dijo que estaba muy contento de que Shiro los hubiera arrastrado fuera de la casa. Mientras continuaban observando a las chicas, Senko preguntó si Kuroto quería unirse a la diversión, y él admitió que no sabía cómo jugar en la playa. Senko le dijo que ella era exactamente igual y que la única vez que había entrado al océano fue cuando tuvo que realizar su ritual de purificación. También dijo que era la primera vez que usaba un traje de baño, así que Kuroto la felicitó diciéndole que le quedaba a la perfección, como si hubiera sido hecho para ella. Justo en ese momento, fue golpeado en la cara por una pelota de playa y Shiro llamó a Senko para que viniera a jugar con ellas. Senko le preguntó a Kuroto si quería unirse a la diversión, y cuando él accedió con entusiasmo, montaron una cancha de voleibol improvisada en la arena. Al principio, el juego comenzó de manera amistosa, pero pronto las cosas se calentaron considerablemente, y las chicas zorro demostraron que tenían el nivel para representar al equipo nacional en los Juegos Olímpicos. En un momento, Koenji fue golpeada en la cara con la pelota, lo que provocó que Shiro se riera a carcajadas y la molestara por ser tan torpe. Sin embargo, la siguiente vez, Shiro recibió una cara llena de arena después de fallar al intentar golpear la pelota que Senko había servido con maestría. Después de este incidente, después de que el juego continuó la pelota, Kuroto se la pasó a Senko, quien se preparó con energía como si fuera a gritar con fuerza, solo para terminar con un dolor de espalda repentino y caer al suelo. Cuando regresó a la sombrilla con Kuroto, él simpatizó con ella, ya que conocía muy bien el dolor de envejecer. Mientras tanto, Koenji completó la impresionante escultura de arena del ídolo Yoko, y Shiro intentó llevarse todo el crédito, a pesar de que lo único que hizo fue quedarse de pie y observar. Justo en ese momento, Senko llamó a las chicas sugiriendo que comieran algo, y Shiro dijo que quería una barbacoa.
Koenji estuvo de acuerdo en que era un requisito indispensable para estar en la playa, pero Kuroto señaló que no tenían el equipo adecuado para ello. Antes de que él pudiera concluir su declaración, Koenji sacó una parrilla de su bolso y explicó que la había comprado en línea mientras intentaba escapar de la dura realidad de su manga. Esa noche, ella había estado tan estresada y dijo que deseaba con todas sus fuerzas estar en una playa. Shiro, quien se encontraba allí en ese momento, le prometió llevarla a una playa secreta que conocía y luego la convenció de comprar un montón de cosas, la mayoría de ellas para Shiro misma. Después de que Koenji terminó su recuento, reveló que había olvidado empacar los ingredientes para cocinar, así que Shiro sugirió que fueran a pescar. Después de que ambas chicas salieron corriendo a pescar, Senko y Kuroto montaron la parrilla y luego Kuroto se fue a buscar cualquier otra cosa que pudieran necesitar o usar. Un poco más tarde se encontró con un pequeño puesto de bocadillos que parecía estar completamente vacío hasta que Sora apareció de repente en el mostrador. Kuroto se disculpó por entrometerse y ella prometió fingir que no lo había visto en absoluto. Ella entonces le llamó la atención sobre una mesa que tenía varias bandejas de comida y le dijo que se las estaba dando a él como un regalo especial. Antes de que él pudiera siquiera preguntar por qué, la zorra desapareció dejándolo mucho más confundido que cuando apareció por primera vez. Él intentó buscarla por los alrededores del puesto, pero no pudo encontrarla en ninguna parte y decidió rendirse. Llevó la comida de vuelta a Senko y le habló de Sora, pensando que era otra bañista. Pero Senko le dijo que la playa estaba entre el reino de los dioses y la tierra, por lo que los humanos no podían estar allí. Esto lo asustó un poco, así que ella lo molestó sobre haber encontrado un fantasma y se rió de su reacción. Pronto, Koenji y Shiro regresaron con solo un puñado de algas marinas, ya que resultaron ser unas pescadoras terribles, y cuando vieron toda la comida, se pusieron muy felices. Senko les dijo a Shiro y Koenji que se acercaran y luego comenzó a asar la comida que Kuroto había conseguido de Sora. Shiro y Koenji jugaron un juego de arrebatar comida, y Shiro fue la que ganó. Pero ella lamentó su victoria cuando el intenso calor de la langosta gigante que había agarrado casi la quemó. Después de que se recuperó de la sorpresa, comenzaron a discutir acaloradamente sobre quién comería qué, y Senko notó que Kuroto simplemente estaba observando fijamente. Ella lo llamó, diciéndole que sería mejor que se levantara y agarrara algo antes de que las dos glotonas se lo comieran absolutamente todo. Kuroto no respondió ni siquiera intentó levantarse, ya que simplemente observaba a las chicas discutir con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Cuando llegó la noche, jugaron con fuegos artificiales y Kuroto le admitió a Senko que no quería que la noche terminara, ya que eso significaba que pronto tendría que regresar al trabajo. Senko lo consoló, diciéndole que era normal que los momentos divertidos llegaran a su fin, pero que no tenía que obsesionarse con ese hecho, porque eso obstaculizaría su felicidad. Ella entonces iluminó el lugar con su fuego de zorro y sugirió que pensaran en el comienzo de un nuevo día lleno de diversión y alegría. Habló de encender más fuegos artificiales juntos e incluso de intentar organizar un festival, y esto hizo que Kuroto sonriera ampliamente. Justo cuando él dijo que podrían visitar la playa de nuevo el próximo año, Koenji notó las luces y quedó completamente fascinada con ellas. Sin que ellos lo supieran, Sora estaba en la cima de un acantilado cercano observándolos, y repitió lo que Senko había dicho sobre que las cosas llegan a su fin antes de desaparecer. Días después, mientras Kuroto se preparaba para ir al trabajo, se quedó completamente absorto en el programa de cocina que se estaba transmitiendo por televisión. El programa presentaba un delicioso plato de queso llamado Garden, y su boca salivaba solo de pensar en lo increíblemente bueno que sabría. Cuando Senko vino a recordarle que se le hacía tarde para el trabajo, lo encontró todavía babeando por la comida y se unió a él para ver el programa. De repente, él salió de su estupor inducido por el antojo, y se dio cuenta de que se le hacía tarde, así que salió corriendo después de despedirse de Senko. Una vez que él se hubo marchado, la vieja zorra vio el programa un poco más antes de dirigirse al apartamento de Koenji para preguntarle si ella sabía cómo preparar el plato. Koenji confirmó que sí podía, sorprendiendo a Shiro, quien estaba sentada allí viendo la televisión. Ella preguntó por qué Koenji nunca le había cocinado y la chica respondió que era demasiado problema y esfuerzo. Luego dijo que era una sorpresa que la todopoderosa Senko no pudiera hacer gratinado, y Senko dijo que era porque ella estaba más versada en la cocina japonesa tradicional, no en las extranjeras. Siendo la aduladora que era, Shiro elogió a Senko, diciendo que era la mejor cocinera de todo el universo del anime, pero Senko le dijo que dejara de exagerar y de decir tonterías. Al momento siguiente, Koenji dejó su pluma y sugirió que hicieran gratinado juntas, lo que sorprendió mucho a Senko. Ella señaló que Koenji todavía tenía trabajo que hacer, pero la chica dijo que estaba bien, explicando que había llegado a un punto muerto creativo y necesitaba un descanso. Shiro también dijo que se uniría a ellas, lo que emocionó y conmovió a Senko porque la zorra blanca era notoriamente perezosa. Un poco más tarde, Koenji preparó todos los ingredientes que necesitaban para hacer el plato y la curiosa Shiro decidió probar los macarrones crudos. Por supuesto, no le gustó en absoluto, y cuando comenzó a quejarse, Koenji le dijo que era su culpa por no haber esperado a que se cocinara. Ella entonces puso una olla en la estufa, y Shiro encendió un fuego debajo con su fuego de zorro, causando que Senko se asustara muchísimo, pensando que habían sido expuestas. Sin embargo, el cerebro analítico de Koenji la convenció de que Shiro solo estaba jugando a fingir. Incluso cuando accidentalmente aumentó la intensidad del fuego, Koenji todavía no sospechó absolutamente nada, haciendo que Senko se preguntara cuán despistada o tonta era la chica. Cuando el agua llegó a ebullición, Koenji les instruyó que vertieran los macarrones en ella, y mientras eso se cocinaba, ella les enseñó a preparar los demás ingredientes. Después de eso, derritieron un poco de mantequilla en una sartén y agregaron harina y leche que Senko mezcló con destreza. Koenji estaba asombrada viendo su trabajo, porque era una aprendiz muy rápida y se preguntó si aún sería necesaria en el futuro. Pronto fue el momento de agregar los otros ingredientes, pero Shiro casi lo arruina al intentar agregar azúcar a la mezcla, porque creía firmemente que la haría más dulce.
Una vez que la convencieron de que no era necesario, transfirieron la mezcla a un plato y agregaron un poco de queso antes de meterlo en el horno. Senko no estaba familiarizada con los hornos, así que le pareció fascinante cuando Koenji le explicó detalladamente cómo funcionaban. Poco después, el gratinado estaba listo, así que Koenji lo sacó del horno y Shiro se aseguró de ser la primera en darle un bocado. Senko y Koenji también hicieron lo mismo, y después de unos minutos de disfrutar de la deliciosa bondad del queso, Koenji felicitó a Senko por perfeccionar el plato en su primer intento. Dijo que a Kuroto definitivamente le encantaría el plato, y Senko prometió cocinárselo a él. Más tarde, mientras Senko lavaba los platos, Koenji le agradeció por limpiar, pero Senko dijo que era ella quien necesitaba agradecerle por haberle enseñado. También le dijo que disfrutaba mucho cocinando con ella y Shiro, y le preguntó si volvería a cocinar con ella en otro momento, a lo que Koenji dijo que sí. Shiro intervino desde la habitación, diciendo que ella también se uniría a ellas, pero Senko dijo que su único deber sería simplemente comer las comidas que prepararan. Esa noche, Senko hizo gratinado para la cena, y a Kuroto le encantó tanto que no escatimó en los cumplidos, lo que la hizo muy feliz. Más tarde esa semana, cuando Kuroto regresó a casa, se quejó de lo increíblemente caluroso que se había vuelto el clima. Senko dijo que se sentía mal de que él tuviera que usar una chaqueta en el calor sofocante, y él le dijo que no podía hacer nada al respecto, ya que era un trabajador corporativo. Como se tocaba el pelo mientras hablaba, ella notó que su cabello necesitaba un buen corte y se ofreció a cortárselo. Kuroto se mostró bastante escéptico sobre sus habilidades para cortar el pelo, porque no quería terminar pareciendo un samurái del periodo Edo. Senko le aseguró que sus habilidades eran de primera categoría, explicando que había estado investigando durante un tiempo porque realmente quería cortarle el pelo. Esto tranquilizó la mente de Kuroto, así que accedió, pero comenzó a arrepentirse cuando ella primero le cortó un gran mechón de pelo, y luego procedió a darle peinados bastante extraños. Finalmente, ella se puso seria y comenzó a hacer lo correcto, haciéndolo sentir relajado y recordando su infancia, cuando su madre solía cortarle el pelo. Pronto se quedó dormido, así que Senko tuvo que despertarlo cuando terminó con su cabello, y Kuroto quedó impresionado por lo que vio en el espejo. Él entonces dijo que iba a lavárselo, pero Senko le dijo que no se preocupara en absoluto, ya que ella tenía la intención de ver su trabajo hasta el final. Hizo que apoyara la cabeza contra la bañera, y mientras ella comprobaba la temperatura del agua, Kuroto se avergonzó y se asustó mucho. Él le dijo que podía lavarse el pelo por sí mismo, pero Senko no cambió de opinión en absoluto. En cambio, le cubrió la cara con su cola para que no se sintiera tan avergonzado mientras ella le lavaba el pelo, y para su sorpresa, él se encontró a sí mismo relajándose profundamente. Él sintió que ella no solo le estaba lavando el pelo, y tenía toda la razón, porque toda la oscuridad que había acumulado ese día finalmente se disipó por completo mientras ella terminaba lo que estaba haciendo. Más tarde, mientras se sentaban a beber té, Kuroto le agradeció por haberlo hecho lucir tan presentable. Aunque eso no cambiaba el hecho de que él se consideraba feo, Senko dijo que era un placer para ella, pero admitió que en su mayoría había copiado lo que había visto en las revistas, haciéndole darse cuenta de que podría haber terminado con mucho más que un mal corte de pelo. Cuando él comenzó a interrogarla, ella dijo que era la primera vez que hacía un corte de pelo moderno, así que había estado un poco nerviosa. Sin embargo, se aseguró de volver a unir el gran mechón de pelo que cortó con su magia, y todo volvió a estar en orden con el mundo. El único problema era que solo se mantendría unido durante 2 o 3 días, y cuando Kuroto escuchó esto, entró en pánico, temiendo que se despertaría una mañana con una calva. Senko se rió de su reacción y le dijo que solo estaba bromeando con él, así que él se relajó y le dijo que no se le permitía cortarle el pelo de nuevo. A ella no le gustó escuchar esto y estuvo a punto de llorar cuando él se rió y le dijo que le estaba tomando el pelo. Ella entonces le agradeció diciendo que había aprendido a hacer muchas cosas nuevas y divertidas gracias a él, y él le dijo que no lo mencionara. Semanas después, cuando Senko se despertó y abrió las cortinas, se emocionó al ver que estaba nevando y se quedó mirándolo fijamente durante unos minutos más. Notó que la nieve era más de lo habitual para esa región, pero permaneció emocionada por todo el asunto. Justo en ese momento, ella notó que Kuroto se estaba preparando para ir al trabajo y se horrorizó. Señaló que era un día nevado, lo que, según ella, significaba que él debería quedarse en casa. Pero Kuroto dijo que no era así. Preocupada, ella preguntó si los trenes siquiera funcionarían, y él dijo que existía una posibilidad real de que se detuvieran, así que él quería irse temprano para poder tomar los que aún estaban funcionando. Todavía no estaba de acuerdo con que él se aventurara con ese clima. Senko siguió a Kuroto afuera y se aferró a él mientras intentaba convencerlo de que se quedara en casa, pero Kuroto tenía una contramedida para absolutamente todo lo que ella decía. Mientras ella intentaba convencerlo de que regresara adentro porque podría resfriarse, él recibió un correo electrónico informándole que no tenía que ir a la oficina. Cuando él se lo dijo a Senko, ella se sintió aliviada y dijo que la oficina debería haber enviado el memorándum hace mucho tiempo. Sin embargo, estaba feliz de que él no tuviera que irse y lo arrastró escaleras abajo para jugar en la nieve con ella. Mientras caminaban por el vecindario, Kuroto admiró cómo la nieve complementaba su cola y sus orejas. Y como no había nadie afuera, la preocupación que sentía de que los vieran se desvaneció por completo. Notando su expresión, Senko preguntó si finalmente había decidido soltarse y divertirse, pero él respondió que solo se estaba tomando su tiempo para admirar su innegable belleza. Inmediatamente, la zorra se puso roja en la cara y un vaporcillo comenzó a salir de ella. El cumplido indirecto la había tomado por sorpresa. Kuroto asumió que ella actuaba así porque él no aceptaría jugar con ella, y se dijo a sí mismo que ya estaba demasiado viejo para andar retosando en la nieve, como un chiquillo.
Justo en ese instante, una bola de nieve le golpeó la cara y Senko le dijo que sabía que él estaba pensando en su edad. Le recordó que ella tenía más de 800 años, pero aún estaba dispuesta a jugar como si tuviera 6, así que él no tenía excusa para no unírsele y pasar un buen rato. Eso fue todo el ánimo que necesitaba para iniciar una guerra de bolas de nieve, pero fue golpeado casi de inmediato y decidió acostarse en la nieve. Instó a Senko a hacer lo mismo, así que ella saltó de cabeza a un montón de nieve, lo que le hizo reír y burlarse de ella con alegría. Después de que ella reapareció y se acostó a su lado, se rieron a gusto y charlaron un rato. Minutos después, Senko y Kuroto regresaron a su apartamento y mientras Kuroto comenzaba a quitarse la ropa, Senko le dijo que le prepararía un baño muy agradable. Sin embargo, antes de que pudiera salir, él le preguntó de repente si podía usar su cola como almohadilla térmica para sus manos heladas. Senko no se sorprendió por su petición, pero se burló de él por ser un adicto a la suavidad antes de arrodillarse para permitirle salirse con la suya, como siempre. En el momento en que él tocó su cola, ella soltó un grito de sorpresa porque sus manos estaban frías, pero Kuroto no pareció notarlo mientras disfrutaba de su momento de dicha. Un rato después, Senko comenzó a estornudar y le revocó sus derechos de tocar su cola por un futuro previsible, sin dudarlo. Sin embargo, eso no duró mucho porque después de su baño, él se unió a ella bajo el kotatsu y se acurrucó con su cola como un bebé, y Senko lo permitió. Después de unos minutos, ella salió de debajo del kotatsu diciendo que necesitaba preparar la cena y prometió dejarle acariciar su cola más tarde, sin falta. Pero el hombre niño mimado comenzó a enfurruñarse. Justo entonces oyeron una voz decirle a Senko que lo dejara salirse con la suya, y Kuroto asintió antes de darse cuenta de que alguien más estaba en la habitación. Al girarse hacia la voz, fue golpeado por el par de almohadas más suaves que jamás había visto, pues Sora estaba sentada justo a su lado. Él se apartó rápidamente y se disculpó por tocar sus tesoros sin permiso, pero a Sora no pareció importarle. Cuando finalmente la miró bien, se dio cuenta de que era la mujer que había conocido en la playa y le agradeció por la bandeja de comida que les había dado. Senko también se unió a él para agradecer a Sora, y la zorra mayor reveló que había castigado a Shiro por llevarlos a la playa sin su permiso. Luego se presentó formalmente a Kuroto, diciéndole que era la jefa de Senko, lo que le ayudó a entender por qué el aura que desprendía era tan autoritaria. Sin embargo, cuando ella se puso de pie y él vio que era de baja estatura, el miedo que inicialmente sintió se convirtió en sorpresa. Aún así, eso no impidió que sus ojos traviesos recorrieran su cuerpo, así que Sora lo provocó y le preguntó si quería echar un vistazo más de cerca. Ella se acercó a él de manera seductora, lo que llevó a Senko a pedirle cortésmente que mantuviera sus patas lejos de él. Sora respondió que simplemente estaba haciendo lo que Senko no haría, ya que ella se había negado a complacerlo, y Senko entró en pánico, intentando explicar que su misión allí no era realizar acrobacias en la cama. Ignorando sus balbuceos incoherentes, Sora empujó a Kuroto sobre la cama y le dijo que ella personalmente le daría una vista previa de cómo era el cielo. Ella lo animó a no contenerse y a ceder a sus deseos, pero para su sorpresa, el bicho raro oculto dijo que todo lo que quería era jugar con su cola esponjosa. Antes de que pudiera agarrarla, Senko le puso su propia cola en la cara y lo abrazó mientras le decía a Sora que él estaba allí para ser cuidado. A Sora le pareció entrañable su muestra posesiva, así que los molestó por ser una pareja extraña y dijo que se iría antes de que su cola fuera asaltada. En la puerta le dijo a Kuroto que su cara siempre parecía cansada y le aconsejó que se cuidara para que no le pasara nada malo. Lo último que dijo fue que sería imprudente entristecer a Senko, y eso dejó más preguntas en la mente de Kuroto que antes. Después de que ella desapareció, Senko comenzó a preparar la cena, pero se detuvo para regañar a Kuroto por desear descaradamente la sensación de otras colas cuando ella estaba a su lado las 24 horas. Kuroto se disculpó por su insensibilidad, pero la molestó por estar celosa, pero Senko argumentó que no estaba celosa. Dijo que si él hubiera tocado la cola de Sora, habría sido historia, y que ella solo lo había estado protegiendo como una madre preocupada. Después de su perorata, volvió a cocinar, y para cuando la comida estuvo lista, Kuroto vio que ella no había puesto ningún esfuerzo en ella. Le hizo recordar la advertencia de Sora sobre no hacer enojar a Senko, y se preguntó si esto era un adelanto de su enojo. Sin otra opción, decidió comer la comida aunque no le gustara, y Senko le dijo que tenía que terminarla. Mientras tanto, Shiro y Sora los observaban desde el reino de los dioses, y cuando Shiro comentó que Kuroto era un idiota despistado, Sora respondió misteriosamente que esperaba que las cosas no fueran más allá de eso. Más tarde esa semana, Senko terminó de limpiar el apartamento usando la aspiradora a la que ya no le tenía miedo. Después de guardarla y agradecerle, abrió su equipaje para ver qué haría para la cena y se encontró con un viejo estampado de flores. Le hizo recordar la vez que el pequeño Kuroto se había separado de su abuela y ella lo ayudó a regresar con ella. Kuroto no estaba seguro de quién lo había ayudado, pero estaba seguro de que era una deidad zorro, así que dejó la flor de cerezo ciruelo que sostenía como ofrenda junto a la estatua de Inari. Senko la recogió después de que él y su abuela se fueron y estaba feliz con la ofrenda. De vuelta en el presente, de repente sintió que algo andaba mal y tenía razón porque Kuroto estaba siendo regañado por su jefe. Con la esperanza de hacerlo sentir mejor, lo esperó para saludarlo en la puerta cuando regresó a casa como una anfitriona, y él se sorprendió de que ella hubiera arreglado el lugar para que pareciera un restaurante. Dentro de la habitación había dispuesto cuidadosamente su especial Saint Bruce y preparado su cena como en un restaurante elegante.
Kuroto se emocionó con esto y los dos se sentaron a disfrutar de la cena y un poco de vino. Comentó lo bien que el vino combinaba con la comida, y cuando terminó de comer, ella siguió ofreciéndole vino, lo cual él no rechazó. Mirando la botella, vio que ella había llamado al vino Flor de Cerezo de la Zorra, y ella dijo que era porque la temporada de cerezos estaba llegando. Luego sugirió que fueran a ver los cerezos en flor una vez que florecieran, y Kuroto estuvo de acuerdo. Un rato después, Kuroto estaba borracho como una cuba, así que parloteó sobre todo lo que se le ocurría. Senko sugirió que bebiera un poco de agua para recuperar algo de estabilidad, pero accidentalmente derribó el vaso mientras intentaba levantarlo. Senko fue inmediatamente a limpiar el desorden, así que él se disculpó e intentó darle su tarjeta de presentación, diciendo que le reembolsaría los daños. La chica zorro señaló que estaban en casa y no en un restaurante real, haciéndole darse cuenta de su error y empezar a sentirse estúpido. Después de lamentar el hecho de que Sakiro sería considerado más útil en comparación con él, de repente cambió de tema a lo que sucedió en el trabajo. Tuvo un altercado con un cliente difícil y cuando fue a su jefe al respecto, el jefe le gritó y le dijo que manejara la situación según lo que el cliente quería, sin importarle que ellos fueran los que estaban equivocados. Luego pasó a lamentarse y a hablar sobre su desafortunada situación y siguió menospreciándose cada vez que podía. Senko simpatizó con él, pero le dijo que no se menospreciara, ya que ella estaba dispuesta a escucharlo hablar sobre sus sentimientos. Ella lo animó a no guardarse nada y a desahogarse sin miedo a ser juzgado, porque ella era la última persona que le haría eso. Escucharla decir estas cosas emocionó a Kuroto, y cuando ya no pudo manejar el intenso sentimiento, permitió que sus lágrimas fluyeran libremente. Senko simplemente lo abrazó y le permitió liberar sus emociones reprimidas de la única manera que él sabía. Cuando finalmente terminó, estaba tan cansado que se desmayó sobre su cola y comenzó a babear sobre ella. Senko entonces notó que la oscuridad seguía creciendo en lugar de reducirse, lo que la preocupaba aún más por él. Como de costumbre, Sora y Shiro los observaban desde el reino de los dioses, y la borracha Shiro se quejó de cuánto extrañaba comer la comida de Senko. Sora le recordó que aún podía comerla cada vez que iba a la tierra, pero Shiro argumentó que no era lo mismo que comerla allí. Esto llevó a Sora a decirle que no se preocupara, porque su deseo se cumpliría antes de lo que esperaba. Días después, mientras Kuroda estaba en el trabajo, Mitaka vino a preguntar si realmente se iba de permiso. Antes de que Kuroda pudiera responder, ese calvo a quien llamaban jefe salió de su oficina para gritarles. Horas después, el cansado Kuroto llegó a casa y Senko expresó su alegría por él, al finalmente tener tiempo libre. Dijo que estaba deseando pasar tiempo con él, así que él sugirió que hicieran un viaje. Luego comenzó a preparar la cena, así que discutieron a dónde querían ir para su viaje y terminaron haciendo planes para ir a ver los cerezos en flor. A la mañana siguiente, Kuroda fue despertado por el sonido de su teléfono sonando, y cuando contestó, su madre le informó que su padre había sido llevado de urgencia al hospital. Después de que ella colgó, él recordó la advertencia de Sora sobre que algo malo sucedería y se preguntó si a eso se refería. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Senko, quien le dijo que fuera a casa a ver a su padre y se asegurara de que no estuviera en ningún peligro real. Kuroda dudó un poco, ya que no quería romper su promesa de ir a ver los cerezos en flor con ella. Pero Senko le aseguró que a ella no le importaba. Dijo que podían ir en otro momento, ya que su padre era más una prioridad en ese momento, así que él accedió a ir. Un rato después estaba vestido y listo para irse, pero no pudo evitar preocuparse por el bienestar de Senko, ya que no estaría en casa con ella. Senko tuvo que asegurarle que estaría bien, pero él no lo creyó y le dio su teléfono para que lo usara para contactarlo en caso de emergencia. Ella preguntó qué usaría él, así que sacó su teléfono del trabajo y luego lo usó para llamar al teléfono que le había dado. Le mostró cómo contestar llamadas, pero cuando intentó mostrarle cómo hacer una llamada, ella lo despidió. Kuroto luego pasó las siguientes horas viajando a su ciudad natal, y cuando llegó al hospital, su madre se sorprendió al verlo. Fueron a casa juntos y ella explicó que el caso de su padre no era grave, ya que solo se había roto un hueso porque se había caído mientras estaba borracho. De vuelta en la ciudad, Senko empacó sus cosas para irse, pero no se llevó el teléfono de Kuroto justo cuando estaba a punto de salir. Koji la encontró en la puerta para devolverle la caja bento que le había dado antes. Notando su equipaje, preguntó si Senko iba a algún lado y Senko le dijo que tenía que salir un rato. Mientras tanto, Kuroda estaba a punto de salir cuando el gato de su familia vino a recibirlo, así que lo llevó consigo para visitar la tumba de su abuela. Después de presentar sus respetos, notó un ciruelo cerezo y de repente recordó aquel día en que se había perdido. Cuando se dio cuenta de que su salvadora había sido Senko, hizo la conexión con su ancestro y se dio cuenta de que ella lo había estado cuidando durante años. Inmediatamente sacó su teléfono para llamarla, pero no obtuvo respuesta, lo que lo dejó un poco preocupado. Justo entonces recibió una llamada de Itaka, quien quería saber cuándo regresaría de su permiso. Dijo que las cosas en la oficina se estaban saliendo de control y que necesitaban que Kuroto viniera a ayudarlos. En lugar de decirle que se fuera a pasear, Kuroto accedió a regresar a la ciudad al día siguiente y a ir a trabajar. Itaka estaba extremadamente feliz de escuchar esto y llamó a Kuroto un salvavidas antes de colgar el teléfono.
A la mañana siguiente empacó su maleta y se preparó para regresar a la ciudad, pero decidió llamar a Senko antes de irse. Una vez más, no hubo respuesta, así que se consoló a sí mismo, diciendo que era porque ella no estaba acostumbrada a manejar teléfonos. Su madre lo escuchó decir el nombre de Senko, así que le preguntó si Senko era su novia, y él admitió tímidamente que no sabía lo que eran antes de irse. Llegó a la ciudad unas horas después, y mientras caminaba a casa, se preguntó cuál sería la reacción de Senko al verlo entrar inesperadamente. Sin embargo, se sintió muy decepcionado cuando entró en su apartamento y lo encontró vacío. Vio el teléfono donde ella lo había dejado, y después de revisarlo, se enteró de que ella nunca había visto ninguna de sus llamadas. Decidiendo no preocuparse demasiado por ello, fue a poner el tofu en la nevera y notó la caja bento que Koanji le había devuelto a Senko. Inmediatamente fue a preguntar si Senko estaba con ella o si la había visto en Koanji. Ella le dijo que había visto a Senko despedirse con un paño envuelto y un paraguas. Recapituló con precisión la conversación que tuvo con Senko sobre a dónde iba y luego agregó que Shiro tampoco había aparecido. Sin embargo, estaba segura de que aparecería pronto porque la zorra blanca había estado emocionada por ver una pequeña final de Yoko. Mientras tanto, Shiro estaba ocupada atiborrándose de la comida que Senko preparó mientras Senko empacaba un bento y un poco de bistec. Cuando terminó, le dijo a Shiro que se iba, pero dijo que había algo que tenía que discutir con Sora primero. La mayor ya sabía que quería discutir la oscuridad de Kuroto, así que sacó una pantalla y se la mostró antes de dar su opinión. Dijo que, dado que estaba claro que Senko no podía deshacerse de la oscuridad de Kuroto, hiciera lo que hiciera, Senko no tenía que regresar a la Tierra. Shiro pensó que lo que decía era absurdo y comenzó a quejarse por perderse el final de la pequeña Yoko, pero un repentino trueno la hizo callar. Al mismo tiempo, un preocupado Kuroda estaba en casa, y cuando recordó que el final de la pequeña Yoko estaba a punto de emitirse, encendió la televisión. Kuji también lo estaba viendo en casa, pero no pudo evitar preocuparse de que Shiro no hubiera aparecido como había prometido. En el episodio, Little Yoko luchó de nuevo contra su archienemigo, pero su lucha fue interrumpida por la llegada de un cometa. Siendo la heroína que era, Little Yoko fue a interceptar el cometa y se sacrificó para evitar que se estrellara contra la Tierra. Al ver esto, su némesis comenzó a llorar, diciendo que aún no estaba listo para despedirse de ella. Al mencionar la palabra adiós, Kuroto recordó la advertencia de Sora y de repente se preocupó porque pensó que los últimos días que Senko pasó con él eran su forma de despedirse. Inmediatamente salió corriendo de la casa para ir al santuario más cercano y llamó a Senko preguntando si realmente nunca más se verían. En ese momento, Senko todavía estaba en el enfrentamiento con Sora, quien le dijo que entendía su necesidad de devolver la amabilidad que el ancestro de Kuroto le mostró al ayudarla cuando estaba herida. Sin embargo, con la forma en que iban las cosas, la historia estaba destinada a repetirse y ella quería saber si Senko estaba dispuesta a sufrir ese destino de nuevo. Lo que había sucedido era que el ancestro de Kuroto había muerto porque la oscuridad se volvió demasiado para él. Senko se había culpado a sí misma por su muerte, por eso se pegó a Kuroto como un chicle, esperando evitar una repetición. Sora le dijo que se rindiera y lo dejara ir, pero Senko respondió que ella no era Elsa, así que no podía cumplir su petición. Ella estuvo de acuerdo en que estaba haciendo todo por razones egoístas y que las cosas podrían terminar de la misma manera, pero quería seguir ayudando a Kuroto de todas las formas que sabía. Al ver su determinación, Sora preguntó qué haría si se negaba a permitirle continuar con su búsqueda para salvar a Kuroto. Senko pensó en todas las veces que había pasado con Kuroto y le dijo audazmente a Sora que eso aún no la detendría de cuidarlo. Esto dejó a Sora sin palabras, pero Shiro se sintió orgullosa de ella, así que Senko le sonrió. Más tarde, Kuroda deambuló por un parque y cuando vio los cerezos en flor, se preguntó si alguna vez lograría cumplir su promesa a Senko. Justo entonces, la zorra que había estado en su mente de repente apareció ante él, y cuando ella lo vio, se sorprendió. Mientras se preocupaba por su apariencia, dijo que no sabía que él ya había regresado, y explicó que había ido a casa a buscar algunos suministros para ellos. También dijo que estaba en el parque porque había querido explorar la zona para saber si vendrían allí a ver los cerezos en flor. Luego preguntó si quería explorar el parque juntos, ya que ya estaban allí, y él estuvo de acuerdo. Mientras caminaban, Sora y Shiro los observaban, y Sora reveló que había dicho todas esas cosas para probar la determinación de Senko. Ella siempre los había apoyado y estaba emocionada de ver lo que el futuro les deparaba. En el parque, Senko y Kuroto encontraron un lugar bajo los árboles para extender una manta de picnic, y Senko les sirvió el sake que había traído. Kuroto estaba un poco preocupado de que los vieran, pero ella le dijo que no se estresara, explicando que había puesto una barrera mágica para ocultar su apariencia a quienes no la conocían. Luego sacó la comida que preparó y después de que comieron y bebieron un rato, Kuroto notó que ella estaba borracha. A ella no pareció importarle y le dijo que no se le permitía rechazar sus mimos de ahora en adelante, y él estuvo de acuerdo. Ella lo jaló para que descansara en su regazo y mientras él la miraba, de repente recordó aquel día en que ella lo ayudó, así que se sentó rápidamente. Le agradeció por siempre cuidarlo, pero ella le recordó que era algo que no le importaba hacer. Ella lo jaló de nuevo y después de decirle que se relajara, se quedó dormida. Kuroto intentó despertarla para que pudieran ir a casa, pero como ella no se movió, decidió unírsele.
No llevaba mucho tiempo dormido cuando Koenji y Shiro aparecieron y decidieron arruinar su cita no oficial. Las chicas comieron la comida y vieron a la pequeña Yoko y terminaron llorando al final cuando Yoko regresó viva. Mientras Kuroto y Senko las observaban, acordaron que se mantendrían juntos sin importar lo que pasara. ¿Crees que Kuroto alguna vez decidiría aplaudir a Sora? ¿O preferiría quedarse con la pequeña y encantadora Senko y seguir siendo un humilde amante? Si disfrutaste este video, comenta melones. Además, mira este próximo video justo aquí. Nos vemos la próxima vez.